estimado público, bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, el Diario El Comercio y la Universidad Alas Peruanas. A continuación vamos a realizar la presentación del libro La modernización de la República, Prensa Científica del Perú. Buenas noches. A nombre de la Asamblea Nacional de Rectores y el Fondo Editorial, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro. Nos acompaña en la mesa, junto con el autor, el doctor Virgilio Galdo, la doctora Claudia Rosas y el doctor Luis Millones. Agradecemos a los miembros de la mesa su participación y sus comentarios. Agradecemos también a la Cámara Peruana del Libro por permitirnos celebrar este evento en el contexto de la Feria del Libro, y al público presente por su asistencia. Antes de empezar, queremos pedirles a todos, por favor, que apaguen sus celulares o en todo caso los pongan en vibrador. Gracias. Comenzaremos con las palabras del doctor Luis Millones. Él es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Buenas noches. Siempre es un enorme gusto presentar un libro porque prueba de que es una investigación concluida. Es además el momento en el cual el autor y nosotros nos sentimos complacidos porque es una etapa que se cumple en la historia de una investigación y en la historia de una persona. Escribir en el Perú es una especie de tarea cada vez más difícil, puesto que es un país en el cual la producción intelectual, a pesar de la aparente vitalidad de esta feria, en verdad la producción es mucho más lenta de lo que nosotros quisiéramos. Y una felicidad es que un profesor de una universidad nacional nos ha proporcionado un libro excelente en el cual no solamente están sus palabras, sino las palabras que él ha recogido de una colección de diarios muy importante sobre la cual van a hablar los dos analistas del libro. La carrera de Alejandro es una carrera que la conozco muy bien, que fui amigo de su padre, un historiador notable en Arequipa y que ha tenido además la felicidad de que su hijo siga sus pasos. Además con una amplitud que lo saca solo del ámbito estrictamente de historia, no lo que hace ver una serie de ángulos en las ciencias sociales que permite hacer de él un intelectual completo. Yo aliento y estoy muy feliz de tener la oportunidad de presentar un trabajo suyo y deseo que no sea el primero y el último libro que presentamos de él, sino que estoy al tanto de su producción, que la Asamblea Nacional de Rectores tendrá mucho gusto en publicar. Hemos convocado además a dos personas realmente importantes para la presentación de este libro, a Claudia Rosas, que es profesora de la Pontificia Universidad Católica, una querida amiga mía de una producción extraordinaria, y he convocado por supuesto a Virgilio Galdo, el rector de la Universidad de Huamanga, al que conocí también muy joven. Yo creo que el privilegio que tengo de tres personas a las que conocí hace mucho tiempo y que han resultado unas realizaciones en el campo de la historia me hace inmensamente feliz. Entonces, muchas gracias a todos, a los tres por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Millones. A continuación tendremos el comentario del libro a cargo de Claudia Rosas. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Florencia y actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por favor, un aplauso.
Buenas tardes a todos, a los miembros de la mesa, al público que nos acompaña. Me es sumamente grato estar con ustedes esta tarde comentando el libro publicado por Alejandro Málaga Núñez Ceballos, La modernización de la República, la prensa científica del Perú, 1827-1829, que presenta un estudio introductorio y una interesante selección de artículos del Memorial de Ciencias Naturales y de Industria Nacional y Extranjera, editado por Mariano de Rivero y Nicolás de Pierola y Flores, entre diciembre de 1827 y noviembre de 1829. Fueron 12 números en un periodo de 18 meses donde se manifestó a través de sus páginas la producción científica nacional en la iniciación de la República. Prácticamente son 530 páginas de este memorial con 15 ilustraciones, además de cuadros, tablas y gráficos, lo cual resulta un material sumamente interesante. En el libro que presentamos esta tarde, que está aquí, hay una selección de los artículos. Ahora, ¿por qué la obra es una obra importante y por qué esta publicación resulta interesante? La obra es un aporte tanto a la historia de la prensa como a la historia de la ciencia en el Perú, pues no solo presenta una selección de artículos de un periodo científico de inicios de la República, sino que su principal autor e impulsor, Mariano de Rivero y Ustariz, fue uno de los más ilustres científicos del periodo, un arequipeño, como nuestro autor del libro. ¿Y esto por qué? Imagínense que Eduardo de Rivero fue distinguido como caballero de las órdenes de Leopoldo y Dannebrog, incorporado a la Sociedad de Antigüedades de Copenhague, a la Sociedad Imperial de Agricultura de Francia y del Instituto de África, a la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, muy prestigiosa también, la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, la Sociedad Filomática y la Sociedad de Historia Natural de París. Entonces fue un investigador, un científico, no solo reconocido en el Perú, sino también en Europa. Por otra parte, el libro también contribuye al conocimiento de este personaje y de la historia regional, porque él tuvo varios cargos, al igual que su sucedáneo, Nicolás de Pierola y Flores, tuvo muchos puestos y cargos de responsabilidad en el país que le dieron una gran influencia a nivel del gobierno y del Estado. Entonces, en ese sentido es un aporte importante. Alejandro Málaga, en la parte del estudio introductorio, utilizó fuentes del Archivo Arzobispal de Arequipa, del Archivo de la Prelatura de Chuquibamba, Camaná, del Archivo del Seminario Conciliar de San Jerónimo, de la Biblioteca Central del Museo Nacional de Historia Natural de Francia y de la Biblioteca Nacional del Perú, además de contar con la bibliografía acerca de los personajes y del contexto de la época. Pero hablemos del periódico. El periódico de Rivero y Pierola es en varios sentidos tributario del ilustre periódico Mercurio Peruano, editado entre 1791 y 1795, que abordó temas similares en el campo de la ciencia. Ese periódico, que está publicado por la Biblioteca Nacional, recoge artículos sobre minería, geografía, ciencias naturales, y muchos de los artículos que están presentes en el memorial de la década del 20 tienen ese mismo interés, esa misma temática e incluso estructura. El Mercurio Peruano, como sabemos, fue el periódico más duradero hasta la llegada del comercio, ¿no? Y su objetivo era el conocimiento de los diversos aspectos que componían la realidad del país de origen.
La ilustración científica, desarrollada en las últimas décadas del siglo XVIII en el Perú, se manifestó en las páginas también, no solo del Mercurio peruano, sino también del Memorial, que ahora comentamos. Cuando uno lee algunos de los artículos seleccionados por Alejandro Málaga, se puede ver ahí esta impronta del espíritu ilustrado y de los debates del siglo XVIII. Y el memorial presentaba en muchos aspectos una continuidad de este impulso modernizador del periodo borbónico. Es por eso que Alejandro pone de título La modernización de la República, porque uno de los elementos importantes en este periódico, como se señala en el prospecto, era modernizar la naciente república. Imagínense que el proyecto de publicación de este periódico se dio poco tiempo después de declarada la independencia, cuando ya estos intelectuales, científicos, esta gente está pensando cómo modernizar el país, cómo impulsarlo. Y uno de los aspectos claves, y en ese sentido estos temas son muy contemporáneos, era la minería, ¿no? Y entonces hay muchas páginas dedicadas a minería, mineralogía en esta obra, que va a ser importante, ¿no? Claro, no solo estos temas, les quería mencionar, hay artículos de geografía, geología, minería, medicina. Un segundo, aquí quería mencionarles las otras materias, porque ha hecho Alejandro Málaga un catálogo de los temas y materias que se tratan en el texto, y también está presente, además de la minería, mineralogía y metalurgia, la agricultura, las antigüedades peruanas, la botánica, la farmacia, la física, la industria, la geología, la geografía, la medicina, la meteorología, la minería, hay bastante sobre eso, como les comentaba, la química. Y esos serían los aspectos más importantes. Como les decía, si uno lee los artículos seleccionados, se encuentra este espíritu de continuidad, ¿no? Solo que este nuevo impulso modernizador, bajo la égida de la nueva república, debería ser estudiado con más detenimiento. Asimismo, otra cosa que podemos sacar de el estudio introductorio y de la fuente misma, ¿no? Y acá quiero resaltar la importancia de publicar fuentes, ¿no? En versión impresa, tal vez algunas también valdría la pena, completo el memorial, también poder tenerlo en edición digital, ¿no? Asimismo se manifiestan las historias conectadas, como diría Sanjay Subrahmanyam, entre Europa y América a través de la red de científicos y la circulación de las ideas entre Europa y América. Y ahí está el Perú, cosa que ya ocurría desde el siglo precedente. Rivero estudió en Europa, ¿no? Estuvo en Inglaterra un buen periodo, en París otro periodo, en Francia, y conoció a los más destacados científicos de esa época, inclusive Alexander von Humboldt. Mariano de Rivero lo que iba estudiando e investigando se lo mandaba a Humboldt, y Humboldt era el encargado, digamos, de difundirlo en los círculos científicos europeos. Y esta es una historia que todavía nos falta investigar mucho más, ¿no? Cómo circulaban estos conocimientos. Es más, Humboldt publicó, como lo señala Alejandro Málaga, en el Memorial, ¿no? Artículos, y también Mariano de Rivero tradujo importantes artículos que se difundían en Francia, en Europa, y los tradujo y los publicó en esta obra para su difusión. Porque lo que le interesaba a esta gente era civilizar al país, difundir las luces de la ciencia, de la razón, ¿no? Entonces este era el impulso. Incluso también está presente Jacobo von Tschudi, y me quería detener en eso.
porque Mariano de Rivero publica con Bongiudi Las antigüedades peruanas en 1851 en Viena. Y este texto tiene una serie de artículos y trabajos acerca de las culturas prehispánicas. Y prácticamente es muy importante porque es prácticamente el iniciador de la arqueología en el Perú. Si bien ya había un impulso fuerte en el siglo XVIII que está presente en los periódicos de la época, no solo el Mercurio Peruano, el Diario de Lima y otros que he trabajado para esa etapa, ya en este momento y con esta obra hay un corpus documental bastante importante, ¿no? Ahora, otro aspecto en el que me quería detener y es el aspecto que ha abierto la historia cultural, ¿no? Desde la historia cultural y sobre todo la historia del libro, de los impresos, de los periódicos, hoy día también se estudia el sustento material, es decir, los aspectos formales y también los mecanismos de circulación de estos textos impresos, ¿no? Entonces es interesante tener la edición facsimilar de esta obra porque ahí uno puede ver cómo aparecían las tablas, cómo aparecían las ilustraciones, por ejemplo. Y si uno va a ver el memorial, la carátula del memorial, la portada del memorial, ¿no? Les va a generar curiosidad, pues, supongo que se comprarán el libro. La portada del memorial tiene una imagen interesante, representativa del periodo, porque hay una mujer indígena, después un niño está llevando la antorcha de las luces, ¿no? Hay un sol naciente, es decir, toda una emblemática que sería interesante analizar sobre esta idea de civilizar al país, de llevar las luces de la ciencia, de la razón y de la modernización finalmente, que va a ser un elemento clave en este periodo. Ahora, si bien tanto Pierola como Rivero eran arequipeños, el periódico C publicó esta revista científica, este periódico científico en Lima, ¿no? En la imprenta de la instrucción primaria por Pedro Casas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo eran los aspectos formales, técnicos, las características que podía tener esta publicación. Y una última reflexión para terminar, que creo que no me están moderando, no sé cuánto tiempo llevo, ya mucho tiempo. Un último elemento también desde el punto de vista de la historia cultural, no solamente la historia de la ciencia, es cómo estas publicaciones han tenido un alcance importante. Es decir, primero, porque se le da un rol al Estado. Cuando Pierola y Rivero piden que se publique este periódico, se lo piden al Estado y el Estado peruano debía financiar esto, cosa que sería muy buena en la actualidad, ¿no? Es decir, que el Estado financie pues publicaciones de este carácter, ¿no? Y el rol del Estado en estos proyectos sería interesante de investigar. ¿Qué impacto tuvieron? ¿Por qué? Porque los intelectuales de este periodo son intelectuales que tienen cargos políticos, administrativos. Entonces, ¿cómo influyeron estas ideas? ¿Cómo se implementaron? Es un aspecto que me parece importante de estudiar. Pero además, ¿cómo se discutieron también? Si bien era un periódico muy científico y podemos deducir que se difundía en los círculos de la élite más culta, más ilustrada, en Lima, en Arequipa y en otros lugares, ¿cómo pudo llegar a otros grupos sociales? A los grupos medios, por ejemplo, que estaban en proceso de ascenso, ¿cómo pudieron ser partícipes de esta ilustración, de esta modernización? Entonces, eso sí lo hemos trabajado para fines del 18 y para
mediados del 19, sería bueno verlo en esta etapa de iniciación de la República, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar que como estas revistas fueron fugaces, ¿no? Duraron no mucho tiempo, eran de contenidos, digamos, de materias complejas o complicadas, no tuvieron un alcance en la sociedad. Sin embargo, la investigación está demostrando que estas ideas se debatieron más allá y que desde el siglo XVIII el periódico era un instrumento importante para la difusión de estas ideas y la divulgación a nivel de la sociedad de estas materias. Habría mucho más que comentar, yo me voy a quedar aquí y sí es interesante ver cómo, si bien el impulso del siglo XVIII de este tipo de prensa como el Mercurio peruano se interrumpe porque tenemos todo un periodo de las guerras de independencia donde la prensa es fugaz, periódica, partidista, como decía Basadres, la orgía periodística. Vemos como ya cuando se ha establecido la República empieza nuevamente a retomarse este tipo de temas. Entonces sigue manteniéndose la prensa política, partidista, pero a su vez vemos cómo hay iniciativas como esta que van a tocar otro tipo de materias con respecto al conocimiento del país, ¿no? Hubiese sido interesante conocer los criterios de selección del material, ¿no? Incluso y dónde se ubicó el documento, ¿no? Cosas que Alejandro sabe muy bien. Sin embargo, el gran valor que tiene un texto como este no solo está en lo que presenta o desarrolla con éxito, sino también en las preguntas que surgen de su lectura, que son muy importantes derroteros para futuras investigaciones. Por todos estos motivos, el libro que nos presenta Alejandro Málaga, publicado por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores, con gran acierto por el doctor Luis Millones, resulta un texto de consulta necesaria y auguramos que sea el preludio de futuras investigaciones para el conocimiento de la historia de la prensa y sobre todo de la historia del pensamiento científico en el Perú. Gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Rosas. A continuación, seguiremos con las palabras de Virgilio Galdo Gutiérrez. Él es profesor emérito y ex rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, es autor del libro Visión histórica de la educación peruana, etapa republicana, también publicado por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Saludémoslo con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos ustedes y en primer lugar nuestro agradecimiento por permitirnos estar frente a ustedes para exponer algunas ideas sobre el libro que se viene presentando esta noche. El año 1827, dos jóvenes investigadores científicos peruanos, Mariano de Rivero y Ustaris y Nicolás Fernández de Pierola y Flores, ambos de origen arequipeño, enviaron un oficio al ministro de Hacienda presentándole un proyecto para editar un medio que divulgase conocimientos y estudios de carácter científico, el cual debía ser financiado por el Estado. La propuesta fue aceptada y a fines del mes de diciembre de 1827 saldría a la luz el primer número del Memorial de Ciencias Naturales y de Industria Nacional y Extranjera, hasta que, en junio de 1829, se editó el último ejemplar de este primer periódico científico peruano, habiéndose impreso un total de 12 números del mismo. Sus editores tenían la profunda certeza de que el Perú era un país netamente minero y por lo tanto urgía modernizar la tecnología de la explotación minera en nuestros yacimientos.
Esta noche, Alejandro Málaga Núñez Ceballos presenta a consideración de la comunidad científica nacional y del público en general el libro titulado La modernización de la República, la prensa científica del Perú, 1827-1829. Trabajo en el cual se realiza la compilación de artículos relacionados al área de minería, mineralogía y metalurgia, publicados en el memorial anteriormente señalado, al mismo tiempo que nos presenta un estudio introductorio sobre el contenido del periódico, libro que sale bajo los auspicios del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores, bajo la acertada conducción de nuestro maestro y amigo Luis Millones. El origen de la prensa científica peruana lo encontraremos en la expedición que a pedido de Simón Bolívar y a propuesta del barón Alexander von Humboldt llega a Venezuela el año 1822 bajo la conducción de Mariano de Rivero, con la finalidad de localizar los principales recursos naturales del país, fundar un museo y crear una escuela de minas. Concluida su tarea, la misión recibirá de Simón Bolívar la propuesta de venir a Perú, ya que era necesario, según él, realizar una prospección geológica de los yacimientos mineros explotados durante la colonia, modernizarlos y capacitar a los mineros en nuevas técnicas de separación de minerales. Por ello, Rivero estará en nuestro país a partir del año 1825, mientras que Pierola llega en 1826. En el memorial, los artículos versarán sobre 15 materias diferentes. De ellas, la mayor cantidad de propuestas e investigaciones serán las de minería, mineralogía y metalurgia, viniendo luego las de medicina, industria, geología, agricultura, farmacia, química y geografía. A causa de las guerras por la independencia, se interrumpieron los circuitos comerciales, decayeron los obrajes y la producción minera resultó la más afectada. Por ello, propusieron la modernización de la explotación minera peruana. Sin embargo, sus ideas fueron más apreciadas en Europa y en los Estados Unidos antes que en nuestro país. En resumen, sus propuestas fueron aceptadas, pero nunca fueron ejecutadas por nuestros gobernantes y los dueños de las minas. Es necesario advertir, por ejemplo, que Mariano de Rivero fue un destacado discípulo de von Humboldt en Europa. En este libro se rescata 19 artículos relacionados a las áreas de minería, mineralogía y metalurgia, explorando una ruta poco transitada y constituyendo un valioso aporte al corpus bibliográfico para el estudio de la producción científica peruana en los años posteriores al logro de nuestra independencia política. Por ello, nuestras congratulaciones al autor y al Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Virgilio Galdo por sus comentarios. Para concluir, el autor del libro que estamos presentando ahora, La modernización de la República, prensa científica del Perú, 1827-1829, Alejandro Málaga Núñez Ceballos. Él es historiador por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y actual director de la Escuela Profesional de Historia de dicha casa de estudios. Además, es investigador del Observatorio Turístico del Perú de la Universidad San Martín de Porres de Lima y candidato a doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es miembro de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos y la Academia Peruana del Pisco. Ha publicado, entre otros libros, la Guía del Archivo Arzobispal de Arequipa,
Historia de la Virgen Candelaria en el Obispado de Arequipa, siglos del XVI al XX, y La Primavera de Arequipa, Cultura Política a inicios de la República. Lo recibimos con unas palmas. Buenas noches, distinguida concurrencia. En primer lugar, debo agradecer la publicación de este libro al doctor Millones. No ha sido mi profesor, pero yo lo veo como un maestro a seguir. También agradecer los comentarios y los elogios de parte de los colegas Claudia Rosas y Virgilio Galdo. El libro en sí me costó mucho conseguir cada página de cada ejemplar, de cada número, y por ello también reconozco la ayuda de la colega francesa Monique Alaperrin-Boyer, que me facilitó algunas páginas que se encuentran en un museo de Historia Natural y del Hombre en París. Este libro en realidad estuvo pues algunos años en mi biblioteca sin que vea la luz como hoy, y nuevamente gracias al interés del doctor Millones, que me propuso hacer esta edición, es que inmediatamente intenté hacer un prólogo, un estudio preliminar digno y alturado a la talla de Rivero y Piérola, un arequipeño y un camanejo, ambos formados en París, en Europa, como ya lo mencionaron, y con muchas ganas de modernizar el Perú, sobre todo la minería y los siguientes 13 o 14 temas de los cuales hicieron artículos y que también fueron difundidos en Europa en distintos círculos científicos. El trabajo, que lo presenté más o menos hace como un año, fue aceptado por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores, a quien expreso mi gratitud, porque gracias a ellos pues este material va a servir, creo yo, a otros investigadores, a otros historiadores, para que puedan enfocar de distintos ángulos o distintos temas que yo no los hice porque yo no soy el especialista en esos temas. Entonces yo creo que es muy importante el trabajo de edición. Por eso también felicito al equipo, que son 11 los integrantes que están bajo la tutela del doctor Millones, y sobre todo a través de los correos electrónicos noté mucha eficacia, noté mucha, ¿qué les podría decir? Mucho profesionalismo a la hora de editar un libro de esta índole y los anteriores y futuros que van a venir. No quiero cansarlos más, quisiera agradecerles a todos ustedes por su interés en estar en esta presentación. También nuevamente en especial a los dos comentaristas y al doctor Millones. Muchas gracias. Agradecemos al autor del libro. Finalmente, a nombre de la Asamblea Nacional de Rectores y su fondo editorial, reiteramos nuestro agradecimiento a los miembros de la mesa por su participación, a la Cámara Peruana del Libro por alejar este evento y al público presente por su gentil asistencia. Les recordamos que están cordialmente invitados a visitarnos en nuestro stand, que es el número 6, donde encontrarán La modernización de la República, Prensa Científica del Perú, 1827-1829, además del resto de nuestras publicaciones. Muchas gracias y buenas noches. La Cámara